y le coloqué un título que es Hacer pie sobre desigualdades y trabajo comunitario con jóvenes en la pandemia, y si podemos seguir extendiendo los títulos, le diría antes y después de ella. Empiezo por la presentación y después vuelvo a la cuestión del título. Bueno, como les dijeron, soy Mariana Chávez, estoy en la ciudad de La Plata, acá está lloviendo, nuestro otoño lluvioso. Me recibí de antropóloga acá en la Universidad de La Plata, trabajo en la Universidad de La Plata y en el CONICET. En investigación, ese es mi puesto de trabajo principal. En la docencia universitaria doy clases en la carrera de antropología y en la carrera de trabajo social. En trabajo social dirijo actualmente una especialización en intervención social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y yo venía estudiando desde la época de inicio, digamos, de mi graduación, las cuestiones, yo empecé trabajando sobre antropología urbana, me interesaban los conflictos en el uso del espacio público. En ese contexto me fui encontrando con prácticas culturales de jóvenes y conflictos por el uso del espacio entre jóvenes y otros sectores de la ciudad, y a partir de eso empecé a desarrollar más también conceptualmente y formarme más en la temática de juventudes, culturas juveniles, trayectorias de jóvenes, etc. Y por eso tengo como esa línea de desarrollo que también me fue llevando con los años a combinar una experiencia de trabajo comunitario con pibes, en particular desde las murgas, ¿sí? Hacia empezar a pensar también la cuestión de la intervención. En antropología, nuestra profesión, cuando nos forman, el pensamiento hegemónico es que los antropólogos no hacemos intervención, solamente miramos las cosas y las interpretamos, para hacer así como caricaturesca la imagen. Entonces, yo no me percibía como alguien con capacidad para la intervención, pensando desde la profesión, pero sí hacía eso todo el tiempo cuando hacía la militancia. Con los años amigué esas dos cuestiones, legitimé también adentro mío y en los ámbitos académicos la posibilidad de hacer intervención social desde la antropología, fui creciendo gracias a muchos otros compañeros en eso, y entonces desde hace 10 años soy parte de un centro de actividades juveniles que se llama Casa Joven BA, que es parte de la obra del padre Cajade acá en la ciudad de La Plata, y que hace parte también del movimiento Organizaciones Chicos del Pueblo, que es la organización que retoma la tradición del movimiento Chicos del Pueblo, de aquel proyecto vinculado a la CTA en su momento, y que en estos últimos años nos reorganizamos, muchas de esas comunidades de base de laburo con pibes, en el nombre de Organizaciones Chicos del Pueblo. Entonces, de ahí hago esa línea también de formación y trabajo comunitario y acción política, y a su vez el ámbito académico y de formación. Esos son los lugares desde donde puedo contar algunas de las cosas que organicé para compartir. Y justamente el título que le puse a esta intervención, yo en general tengo un pensamiento como estructural, no sé si estructurado, necesito los títulos de las partes para después desarrollar. Y entonces, el otro día en uno de los intercambios que tenemos en el grupo de WhatsApp de los educadores de la organización, una compañera estaba haciendo referencia a una intervención, a un trabajo con una familia, y dice, qué bueno que pudimos hacerle piecito. Entonces me quedó esa imagen y dije, me voy a agarrar el término de la tana, esa es, la compañera es la tallerista de textil, para el título de esta intervención. Y usando esa imagen en doble. Por un lado, la idea de hacer piecito, como lo decía ella, es esa idea de que uno necesita muchas veces a alguien que te haga pie para alcanzar, para llegar a ver, para el lugar, si estaba la pared, te hace pie, para subir al árbol, te hace pie, alguien que te hace un soporte para que vos llegues a, ¿sí? Esa me parece que
es una imagen que resume una de las concepciones de las estrategias de trabajo con los pibes. Y después, además, la otra imagen que me trae a hacer pie, es lo de hacer pie si uno estuviera pensando en una pileta, en un mar, digamos, ¿cómo no ahogarme? ¿Cómo hago pie? Y ahí me imaginaba, ¿sí?, la idea de lo social y cómo hacer pie en la sociedad, ¿sí? En general, los sectores con los que trabaja el Estado y los que trabajamos también desde las organizaciones comunitarias son los sectores más empobrecidos, con mayores vulneraciones. En general, no se hace pie en la sociedad. No se hace pie porque la sociedad, en ese mar de desigualdades que tiene, te inunda, te avasalla. Y además, uno nace en un mar, para decirlo, sigo con esa imagen, que ya está construido. Uno no eligió dónde nació, y entonces acumula toda una historia del sector de clase al que pertenece, una historia de las familias a las que pertenece, que se pueden, así como son muchas veces cadenas de soportes sociales, muchas veces también son cadenas que te tiran para abajo. Esas son las dos imágenes en las que quería hacer referencia en el título, y después colocaba la noción de desigualdad y trabajo comunitario. Entonces, voy a hablar un poquito de la cuestión de desigualdades. Un segundo punto sería profundizar con ustedes. Deben estar también llenos de información en relación a lo que ha profundizado esta pandemia, lo que sigue dejando cada vez más al desnudo, y después pasar a un tercer momento para hablar de las estrategias, y compartir algunos de esos puntos. Entonces, empiezo con la cuestión de las desigualdades. Digamos, cualquier cosa, nuestra sociedad está estructurada en torno a desigualdades, ¿sí? Cualquier situación que sucediera se para sobre esas desigualdades preexistentes. Es como una verdad de perogrullo, pero pareciera a veces que en algunos análisis se olvidara, ¿sí? Como a veces pareciera que algunas propuestas, por ejemplo, que se hacen, en este contexto de la pandemia, se fueran a desparramar sobre una sociedad igualitaria, fueran a fluir de la misma manera en todos los sectores sociales. Por supuesto, eso no va a suceder así. La pandemia genera una homogeneidad de cuarentena, pero de ninguna manera genera una igualdad en la cuarentena, ¿sí? Entonces, la estructura de desigualdad que nosotros teníamos previamente permanece, ¿sí? Y en algunos casos, vamos a poder dar algunos ejemplos, se profundiza. En la idea de la desigualdad, quería compartirles un autor con el que vengo pensando esa cuestión, que es un autor mexicano, se llama Reigadas, y él trabaja la idea del análisis multidimensional de la desigualdad. A ver, lo que él hace en un artículo que es por ahí uno de los artículos más leídos sobre él, que es el análisis multidimensional de las desigualdades, es decir, las desigualdades han sido abordadas desde tres grandes líneas. Una es la línea de las teorías individualistas de la desigualdad, es esa concepción de la idea que tenemos desigualdades de capacidades, es decir, que hay una desigualdad de capacidades individuales, y que si uno incrementara la capacidad individual, supuestamente se iría hacia una condición de mayor igualdad. Otro conjunto, eso lo llaman las teorías individualistas. Otro conjunto de teorías son las teorías centradas en el análisis de la desigualdad en la interacción social.
¿sí? En la interacción social se refiere a la relación concreta de una persona o un grupo sobre el otro. Por ejemplo, una desigualdad de interacción es si yo voy a atenderme a la salita y me dicen, no sé, tenés que llenar este formulario, ¿sí? Y yo no sé llenar el formulario, o me tratan, me dicen, mamita, ay, ¿por qué no viniste antes? No sé. Una serie de estereotipos, estigmas, formas que aparecen en las personas, digamos, categorizamos. Es raro hacer una charla virtual, porque tengo la sensación como que tuviera que hablar todo el tiempo, como si estuviera en un programa de televisión, y no tengo que hablar todo el tiempo, puedo hacer pausas. Entonces, vuelvo con la idea para explicar la desigualdad en la interacción. Las culturas, las sociedades, funcionamos con sistemas de categorías, ¿sí? Clasificamos a las personas, para decirlo de alguna manera. Con esos sistemas de categorías de clasificación de las personas, organizamos el tipo de relación que vamos a tener con esa persona. Eso, por supuesto, es construido históricamente, es resultado de disputas, puede transformarse, ¿sí? Pero yo creo que la persona es tal o cual cosa, y a partir de eso me armo un tipo de relación. Entonces, si yo creo que el otro es un inservible, entonces, a partir de eso, ¿sí?, armo mi vínculo de atención, por ejemplo, del mostrador, a partir de eso. Si creo que el otro no tendría que merecer nada de lo que yo tengo la posibilidad de darle, que no es mío, en general es del Estado, también activo. Entonces, todas esas son situaciones en las que se pone más en evidencia lo que son los mecanismos productores de desigualdad en la interacción social. O sea, que no necesariamente tienen que ver, aunque muchas veces sí, ni con las capacidades individuales, ni con la otra, la tercera dimensión de la desigualdad, que es la dimensión estructural. Muchas veces uno logra cierta normativa igualitaria o de reconocimiento de derechos para algunos temas, para algunos ámbitos, y sin embargo eso no tiene aplicación igualitaria. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Por muchas cosas, pero uno de los elementos que entra en juego es que en general el planteo de la desigualdad en la interacción social no es tenido en cuenta, y es ahí donde opera el ejercicio de la producción de la desigualdad, ¿sí? En que cuando el pibe va a anotarse a la escuela y le dicen, no hay más vacante, y nosotros sabemos que eso por la ley no es así, etcétera, 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 pero esa operatoria en la interacción, ¿sí?, reproduce desigualdades. Yo intento ir de esos conceptos, ¿no?, a pequeños ejemplos. Lo que dice Reigadas es que los tres marcos teóricos sirven, son útiles. El tercero, perdón, es el de la desigualdad estructural, que es el más conocido, más clásico, ¿no?, de las clases sociales, de la estructura productiva y las diferentes posiciones que ocupamos, los diferentes capitales que tenemos, etc. Él dice, muchas de las teorías estructurales o estructuralistas de la desigualdad social han explicado cosas, pero no han explicado muchas de las cuestiones que tienen que ver con el nivel de la interacción, y también se han peleado mucho con el otro extremo que suele aparecer mucho en la argumentación liberal, que es la desigualdad en términos de individuo. ¿Sí? Por eso en general los marcos neoliberales o liberales, cuando piensan solucionar la desigualdad, ofrecen cursos. Porque la idea es, por decirlo también así, digamos, porque la idea es que lo que hay que incrementar, lo que es desigual es la capacidad del individuo, y que si uno lograra equilibrar en capacidades a todos los individuos serían libres de funcionar, ¿sí?, en esa sociedad repleta de oportunidades para todos. Bueno, Reigadas dice, no hay que despreciar la idea de las capacidades individuales, porque hay un registro de desigualdad de capacidades individuales. Él las explica con mayor profundidad, yo no me voy a detener eso. Dice, hay un nivel de la desigualdad en la interacción y hay un nivel de desigualdad estructural. Es la combinación de las tres dimensiones de la desigualdad lo que produce el efecto mayor
de profundización de desigualdades, sobre todo de su reproducción, porque la gran pregunta que los que nos interesa estudiar las desigualdades o que no existan más es ¿por qué siempre se reproducen? ¿Por qué la mayor tendencia de la sociedad es hacia la reproducción de desigualdades, no en inverso? Entonces, este análisis, este modelo, va para una ayuda para pensar en esa línea. Ahora, a mí me gustó, Reigadas me organizó la explicación, me permitió amigarme como con las tres líneas teóricas, es decir, cada vez que yo analice una situación, tengo que mirar los tres elementos. Pero además, como a mí lo que me interesa es la transformación, es decir, la acción social transformadora para vivir en condiciones de menor desigualdad, o de igualdad, si pudiéramos, necesito crear dispositivos de intervención, políticas públicas, acciones colectivas, que ataquen, que aborden, que tomen en cuenta los tres niveles de la desigualdad a la vez. Cuando digo a la vez, no significa que una misma acción resuelva los tres, ¿sí? Pero no puedo olvidarme de los otros. Si yo diseño una acción de política pública para una redistribución de la riqueza, ¿sí? O del producto social, necesito también tener en cuenta cómo es la estructura de desigualdad en términos de interacción para diseñar una política que, además de la distribución, acompañe, ¿sí?, esa línea en el nivel de la interacción. Y necesito probablemente también algo que también acompañe esa política en el nivel de la desigualdad individual. La apuesta es que uno va a producir un mayor efecto de poder, o sea, un mayor efecto igualatorio, si se quiere, de equidad, de justicia social, podría decir yo también, si trabaja sobre las tres dimensiones. Que puede ser, no necesariamente, decía, por la misma acción ni por el mismo grupo, uno puede articularse con otros grupos. A veces un dispositivo de intervención va sobre el nivel de la interacción, pero uno no tiene que perder de vista el nivel estructural, y entonces, bien, ¿y cómo se hace el cambio estructural? Está bien, yo hago una propuesta para cambiar las interacciones que profundizan la desigualdad en la escuela, pero además tengo que luchar por la defensa de la educación pública, ¿sí? O además tengo que pedir aumento de presupuesto. Ese sería una articulación de nivel estructural. Y además puedo también ofrecer capacitaciones a los docentes, ofrecer capacitaciones a los estudiantes. Hay una dimensión de las capacidades individuales que no son solo las que el sujeto porta, sino también las herramientas que maneja. Entonces, si yo incremento infraestructura, equipamiento, digamos, a disposición de los estudiantes, como podrían ser, no sé, cuando fue lo de las compus, el conectar igualdad y esos elementos, eso ayuda también al nivel individual. Todo el trabajo sobre el cambio de la representación que unas personas tienen sobre otras es un trabajo sobre el nivel de la interacción, sobre la desigualdad, que es uno de los trabajos fundamentales para la posibilidad del reposicionamiento de un sujeto. Vieron que cuando nosotros trabajamos en intervenciones, vuelvo a dar, bueno, voy a dar caso como ejemplo de la organización. Hay uno de los chicos que viene postulándose para ser el más malo de todos, ¿sí? Haciendo acciones cotidianas para hacerse cargo de esa bandera, de esa etiqueta, ¿no?, en el grupo, porque eso le da liderazgo, qué sé yo, y le da un posicionamiento frente a los educadores de que nadie lo soporta, nadie quiere trabajar con él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas cosas que van sucediendo. En la escuela también hay muchos casos de este tipo. Muchas veces la intervención es que se agarra, por decirlo de alguna manera, al pibe, se tienen conversaciones, vieron además que nosotros siempre queremos conversar,
sentarse, conversar, y esa también es toda una dinámica que no necesariamente es la única, está buena, pero muchas veces hay otras, ¿sí? Y a partir digamos, del reposicionamiento subjetivo del pibe, pretendemos o aportamos a una nueva posición que él pueda construir, etc. Ahora, si no trabajo con los demás, eso no tiene ningún sentido, no estaría siendo exagerada. Va a tener poca posibilidad y es muy de realización, y además es una recarga en el individuo, en el pibe. Es una responsabilización individual, puede entrar en ese circuito, ¿sí? Y entonces si no lo logra va a haber una nueva frustración, porque lo que necesitamos cambiar es el conjunto de la situación, de la interacción social. Pero bueno, ahí no me quiero meter más en esa cuestión de los ejemplos de cada una de las desigualdades. Pero tener en cuenta esas tres dimensiones, tenerlas en cuenta no solo para el análisis, sino para el diseño de la acción de intervención o el diseño de la política pública. Cuando uno revisa, finalmente me voy a derivar hacia otro ejemplo, políticas públicas que son muy interesantes en su fundamentación, con objetivos políticos también más igualitarios, y luego ve que no llegan a los sectores o que no logran ser apropiadas en los sectores más vulnerables, empiezan una serie de preguntas acerca de por qué, etcétera. Eso sería lo mejor que pudiera suceder, que empiecen esas preguntas para transformarlo, y mucho tiene que ver con la falta de un conocimiento situado para la implementación de la política. Y ahí voy entrando en otro de los puntos. Necesitamos que, a ver, empiezo por otro lado. Es tal la historia de acumulación de desventajas en los sectores más vulnerables, que para poder hacer una modificación necesitamos que se conozca en detalle todas las imposibilidades o muchas de las imposibilidades para acceder a los recursos, los dispositivos que el Estado ofrezca o las organizaciones ofrezcan. Para eso necesitamos poder generar acciones con buena base de conocimiento. A eso me refiero con la idea de acciones situadas. Podría dar ejemplos de cosas muy obvias de las últimas semanas en relación, por lo menos acá en el caso de La Plata, a algunas acciones, por ejemplo, de reparto de comida en el marco de la pandemia, con mecanismos de reparto que no tienen ninguna lógica en la forma barrial, en la cuestión urbana, que no tuvieron en cuenta el transporte, bueno, toda una serie de situaciones que quedan a la vista cuando no se ha visto el detalle particular, que es un detalle que hace una gran diferencia. Por poner otro ejemplo también en el contexto de la pandemia, y que es uno de los puntos que es una de las desigualdades que se profundizan, que tiene que ver con el acceso a la educación. En un grupo familiar donde hay un solo celular, donde ese celular se carga con una tarjeta cada vez que se puede, ¿sí? No es posible pensar que la continuidad educativa va a ser a través de las tareas, ¿sí?, que se reciban ahí, y que hay además, no sé, 8 personas en esa familia, 4 de las cuales están en diferentes niveles del sistema educativo, la otra persona además tiene que trabajar, tendría que haber llenado todo lo del IFE por celular, ¿sí? Hay una parafernalia de cuestiones supuestamente ofertadas en este periodo de cuarentena por la virtualización, que los que conocemos de adentro la vida cotidiana en los sectores más vulnerables sabemos que tiene grandes dificultades para atraparse, porque no hay condiciones materiales para atrapar eso, y entonces hay que buscar otras maneras de diseñar
de generar puntos territoriales de conexión, de generar materiales impresos y salir a repartirlo por las casas, no sé, se podrían pensar muchas cosas, algunas se hacen en menor y otras siguen sin hacerse. ¿Sí? Algunas las hacen las organizaciones, otras las hacen las iglesias, otras las hace también el mismo Estado. Digamos, la situación de pandemia, entonces, colocado sobre esta triple dimensión de la desigualdad, profundiza ciertas desigualdades. O sea, deja al desnudo desigualdades que existían, y algunas se agudizan mucho más. En general, las situaciones de grandes catástrofes sociales, crisis sociales, dramas, nosotros acá en La Plata tomamos muchas veces el ejemplo de lo que nos pasó en el 2013 con la inundación, ¿sí? Esos acontecimientos hacen que las posiciones sociales queden más a la luz, ¿sí? Esas desigualdades. En el caso de los barrios en los que yo estoy inserta, y particularmente pensando en el caso de adolescentes y jóvenes, lo primero que emergió es el hambre, ¿sí? Para ponerlo con ese título, podríamos avanzar en una descripción de que tiene que ver con el recorte de las posibilidades de ingresos por los diferentes tipos de trabajo en la economía informal, economía popular, en changas, en pequeñas cosas, etcétera, que tenían en el espacio, que tenían esas familias, pero también porque, sobre todo las primeras semanas de la cuarentena, lo que se cortó abruptamente fueron todas las comedores y reparto de comida, que eso después de unas semanas, en algunos casos, empezaron a reabrirse, pero las primeras semanas fueron muy duras, muy duras, porque fue un golpe, un corte abrupto de muchos de los ingresos, no solo monetarios, sino de recurso alimenticio por todas estas redes barriales que había, porque la familia por ahí iba a la iglesia evangélica, de ahí comían, después merendaban en la casa del niño, después estaba el almuerzo de la escuela, o después otro te da otra cosa en el súper. Bueno, todo eso se cerró, ¿sí? Como me decía uno de los jóvenes con los que laburamos, me decía, porque Mari dice, esa idea que aparece de que la gente tiene llena la alacena, a mí me daba risa porque decía la palabra alacena, porque no es muy nuestra, ¿no? Pero mediáticamente aparecía la idea de que había gente que se iba toda a los supermercados a comprar cosas y se hacía un desabastecimiento y todos se llenaban las alacenas. Y él me decía, nosotros no tenemos alacena, y si la tuviéramos, no hay posibilidad de llenar nada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se profundizó. Hay medidas, no, la charla de hoy no es para detenerse en eso, hay medidas estatales que se han ido desarrollando con diferentes grados de implementación, de impacto, que también se irá viendo. Hay reacción de las organizaciones sociales, políticas y religiosas para la reactivación también de ese aporte que hacían a las familias, también con grandes dificultades en relación a los recursos. Ahí hago como un paquete entonces de un punto de profundización de la desigualdad con la cuestión del hambre, que además veníamos de una situación de empobrecimiento también importante, ¿sí? Y de devaluación de los ingresos, por ejemplo, de la asignación universal, que en su momento fue un ingreso que permitió regularizar ciertos consumos en la familia, dar una previsión de continuidad en la organización de ciertos gastos. Eso en los últimos años había perdido mucho valor entre los procesos inflacionarios, la no actualización, bueno, diversas cosas, fue ahora como una estocada también fuerte. También hay que decir que gracias a que estaba bastante expandida la asignación, seguimos, ¿no?, con focos puntuales de dificultad de acceso, que es interesante trabajar,
también fue posible que el Estado diera una ayuda monetaria bastante velozmente. ¿Mm? Imaginen qué hubiese sucedido si hubiésemos tenido que crear todo de cero, como es el caso de la IFE, ¿sí? Y que tampoco es todo de cero, pero bueno, tiene una gran parte que es nueva, ¿sí? Todo el registro que había con la asignación y el que se había iniciado con la tarjeta alimentar, realmente llevó un algo, ¿sí? a las familias. El otro punto que se profundiza la desigualdad en este contexto es el acceso a la educación. Claramente. Como yo decía al inicio, yo hablo por el conocimiento de la situación de La Plata, ¿sí? Cada uno estará imaginando los contextos en los que conoce y que trabaja para ver sus particularidades, porque como estamos atravesados por distintos niveles, o en algunos casos escalas de gobierno, etcétera, tiene sus particularidades. Pero en términos de continuidad educativa, es mucha la diferencia de la continuidad que están pudiendo mantener gran parte de los sectores medios en relación a los sectores populares o los sectores más empobrecidos. Porque la resolución que se presenta en relación a la pandemia, de continuidad de muchas cosas, está basada en la virtualización, está basada en las herramientas tecnológicas. Y eso es una falacia de estructura para los sectores pobres. No hay herramientas tecnológicas y conectividad, con lo cual no puede ser atrapada esa propuesta de virtualización, no puede ser llevada adelante de la misma manera que puede ser llevada adelante por otros. Entonces en eso me parece que hay que pensar rápidamente, porque los días van pasando, qué estrategias son acordes para el contexto de cada una de las familias, de los sectores más pobres. Se conocen muchas cosas, por eso muchas veces las organizaciones comunitarias decimos, hagámoslo a través nuestro, cuenten con las organizaciones comunitarias, porque el contexto de la pandemia en el barrio no es de encierro en las casas, ¿sí? Algunos tienen la posibilidad de encerrarse en la casa, otros las casas son muy pequeñas, además, y por ahí, entonces lo que se usa, como siempre se usó, son los alrededores de la casa, y en eso la expansión de la vereda, entonces los pibes siguen jugando, etc. Hay posibilidades de hacer, las organizaciones venimos trabajando con la idea más de quédate en casa, quédate en el barrio. En la idea que es el barrio, el espacio comunitario en el cual se podrían resolver varias de las cuestiones que otros sectores logran resolver en su casa, porque tienen las herramientas y los medios dentro de la vivienda. Pero el sector que no lo tiene, que es grande, necesitamos encontrar resoluciones para eso. Y eso que sale a la luz ahora con la pandemia, lo podríamos pensar en lo que va a pasar después, y también en cómo era antes, ¿sí? Porque antes también el pibe tenía una tarea en la escuela, pero no necesariamente la escuela te daba el libro, el cuaderno, el lápiz, la mesa, la silla y las zapatillas, que es lo necesario para hacer toda la tarea. Entonces, siempre ahí es esta cuestión, nuevamente, de las múltiples dimensiones de la desigualdad, de estar pensando cómo algo que yo quiero que produzca un impacto para aminorar la desventaja que tiene, para hacerle piecito, como decía al inicio, logre impactar, necesito tocar varias cosas a la vez, porque eso solo, ¿sí? No va a producir el impacto. No estoy ni siquiera hablando, me encantaría, pero no estoy ni siquiera hablando de pensar en que las personas cambien de clase social. Estoy pensando en que es mi objetivo, ¿sí? me gustaría, pero estoy pensando en mejorar las condiciones de vida, en conseguir condiciones de vida dignas dentro de los sectores populares, ¿sí? Y esto lo digo no por resignación o pesimismo, sino
porque la continuidad de políticas que se han ido desarrollando, esos son los impactos que se han logrado, ¿sí? Pero bueno, también eso sería un debate muy interesante para otro encuentro, para pensar cómo pensar una sociedad que no esté basada en los asalariados exclusivamente, que la mayor parte de las familias con las que nosotros trabajamos viven una forma del capitalismo en condiciones de desigualdad, pero en la posibilidad de reproducir sus propias vidas. Y lo que algunos pensamos es cómo conseguir condiciones dignas de vida, sin pensar, porque realmente en eso sí, yo ya medio que me convencí, no creo que sea posible una sociedad pronto de todo el mundo en posición de asalariado permanente, que era como imaginábamos la solución. Imaginábamos que la solución de muchas desigualdades era que todo el mundo consiguiera un trabajo registrado, continuo, con seguridad social. Bien, el capitalismo está pudiendo funcionar sin eso, sin los trabajadores asalariados en gran medida. Bueno, ahí hay que pensar eso. Y el otro punto, para pensar en adolescencias y juventudes, donde también se agudizan ciertas desigualdades en este contexto, son las cuestiones del esparcimiento, del entretenimiento. Porque mucho de la producción cultural y el acceso cultural nuevamente está comercializado o está ahora ofertado por los medios virtuales a los que tampoco se tiene acceso. Hay que decir también que como la sociabilidad barrial continúa, muchos de los pibes se siguen juntando en las esquinas, se siguen juntando en la puerta de la casa, etc. Ese espacio por lo menos tiene cierta continuidad, con algunos recaudos que tienen o no. Eso depende ahí cómo es cada situación. Llevo como 30 y pico de minutos hablando. Y me queda el tercer punto. El primer punto fue lo de desigualdades. El segundo punto es esto de que desnuda la pandemia, de la idea de la acción estatal situada. Yo vengo usando los términos desventaja y ventaja. Ahí también hay una línea de estudios sobre un concepto que es el de acumulación de desventajas. Son todo ese encadenamiento de una cosa que otra que te hace acumular cada vez más desventajas y hace más difícil salir de esas posiciones. Entonces, la estrategia de intervención es cómo hacer una ventaja en ese que está en esa posición tan desigual, tan atrás, ¿sí? Cómo producir un efecto de ventaja, cómo hace para adelantarse mucho más, 4 casilleros de repente, digamos, para decirlo así, y se pueda quedar en esa nueva posición. Por eso la idea del hacer piecito. El último punto lo pensé como estrategias para hacer pie, ¿sí? Las estrategias están orientadas, si tengo el diagnóstico que les contaba antes, tienen que estar orientadas a desaventajar, no sé si existe esa palabra, pero y esa posibilidad, nosotros sabemos, siempre en intervención no se dice, no hay recetas de cómo hacer las cosas. Yo he optado una fórmula en el último tiempo que es cierto, no hay recetas para las intervenciones, pero hay un montón de cosas que ya sabemos que funcionan. Entonces, hacer hincapié en alguna de esas cosas. Una primera
que responde a mi enfoque es la idea del enfoque comunitario. ¿Sí? Que la resolución de la cuestión social es de enfoque comunitario. Y esto no lo pienso solo para los sectores más empobrecidos, lo pienso para toda la sociedad. No es que, entonces los sectores pobres tienen que hacer todo comunitariamente y la clase media hacemos todo, que no sé ni quién vive al lado, ni me importa nada del que está enfrente. No, no, toda la sociedad. Después cuando achico la escala para la intervención, bueno, achicaré la caracterización, ¿no? de lo comunitario, pero es la idea de que las personas no son individuos sueltos, sino que funcionamos en una interacción y es relevante la relación que mantenemos entre todos, que la vida de cada uno depende de la vida del otro. Ese eslogan que ahora se hizo fuerte en el momento de la pandemia, de nos cuidamos entre todos, acá nadie se salva solo, es el fundamento de una concepción de cómo es una sociedad en contraposición absoluta a la idea del estereotipo meritocrático, ¿sí? De que cada uno se salvaba solo, cada uno hace su propia vida. Acá la idea es que la posición de cada uno depende de las posiciones de los demás. Lo que cada uno tiene depende de lo que los demás tienen. El que tiene mucho tiene una acumulación de una riqueza producida socialmente que queremos que la reparta. Como eso no va a ser voluntariamente, habrá que hacer algunos mecanismos para ello. Eso que se puede pensar así en grande, como en temas hasta impositivos, cuando lo pensamos en la intervención, en algunas trayectorias particulares, necesita de que se operativice ese concepto que está mucho en nuestras legislaciones de niñez, que es la idea de la integralidad. La integralidad, por un lado, en entender que ese sujeto es uno, y que más allá que yo esté con un pedacito de ese sujeto, no tengo derecho a agarrarme el pedacito y trabajar solo con el pedacito de sujeto, que necesito restituir la integridad del sujeto cuando lo pienso. Y esa integridad del sujeto tampoco tiene que ser responsabilidad de él, no es el pibe, la familia, el que tiene que ir a la escuela, al DNI, al SENAVA, voy a inventar siglas, al chichucuchucuchu, vieron que tenemos muchas siglas así, ¿no? Recorriendo y juntando sus pedacitos de persona en todo ese circuito burocrático, estatal y no estatal, ahí entramos las iglesias, las organizaciones, es la persona la que va armando eso. Lo que digo es, armemos en nuestra concepción que el abordaje que hacemos del otro tiene que restituir la integralidad, tiene que restituir que es un sujeto íntegro, es mi responsabilidad, además de la de él, de restituir eso. Entonces, está a mi cargo también juntarme con todos los que son propietarios de todos esos pedacitos del pibe, para decirlo, o se creen propietarios, ¿no? Del pedacito del pibe, con el referente del club de fútbol, con el pastor, con la maestra, con la tía, con el amigo, con la junta de la esquina. Es responsabilidad del que hace la operación comunitaria, el que hace el trabajo comunitario, de cada uno de los trabajadores estatales y de las organizaciones sociales en mi caso. No, no me parece bueno abandonar al sujeto en esa reconstrucción de una integralidad que fue el Estado, las disciplinas científicas, las profesiones, las disputas políticas, las que lo fragmentaron. Entonces, para hacernos cargo de la fragmentación que hemos producido a lo largo de la historia, es la propuesta de reponer la idea del sujeto íntegro. Y en ese sujeto íntegro, la integralidad de las acciones. Es decir, además de tener en cuenta, ya sabemos, los puntos de las leyes, la convención, de la concepción del sujeto, juntarnos a trabajar con los otros en el barrio, en el territorio. Ahí muchas veces hay
disputas clásicas en algunos territorios, por lo menos, por ejemplo, voy a nombrar dos que tengo registradas. Una, el enfrentamiento entre los servicios locales y los equipos de orientación escolar. ¿Sí? Es muy clásico, así como hay un montón de compañeros y compañeras que trabajan bárbaros articuladamente, hay un montón de veces cuando uno participa en reuniones con compañeros del ámbito educativo que primero hay toda una catarsis hablando de todo lo que no hace el servicio local. Cuando trabajas con los compañeros del servicio local hay todo también un discurso sobre todo lo que no hacen las escuelas. Probablemente unos harán una cosa, otros otra, en fin, pero no nos... es caldo para el enemigo, es caldo para la acumulación de desventajas, mantener esas disputas, mantener esa dicotomía, porque yo creo que es una de las maneras, además, en que los trabajadores no nos hacemos cargo de lo que no podemos hacer. Y entonces una solución es encontrar a alguien a quien echarle la culpa, que siempre está buenísimo, porque entonces pasa el paquete para allá, y nosotros somos bárbaros, o más o menos, y el otro es muy feo. Otra es, por ejemplo, que en muchos compañeros de las organizaciones es fuerte, no sé, ustedes miran desde los trabajadores estatales, es la disputa en que los trabajadores estatales no ponen el cuerpo en los barrios y solo trabajan por el sueldo, y nada más, no tienen ningún compromiso, y en cambio los militantes, educadores de las organizaciones comunitarias, vivimos por el otro, somos grandes comprometidos por el otro y no sé cuánto, ¿no? Eso desde el discurso de las organizaciones, somos los únicos que hacemos las cosas bien. Desde el otro discurso, supongo que nos verán también como, no sé, alguien que desprecia al Estado, que somos muy románticos, ahí ustedes me dan más ejemplos. Pero digo, todas esas dicotomías acrecientan la fragmentación. Y la única posibilidad de trabajar para conseguir ventajas para los pibes, para hacerles piecito, es sumar los recursos existentes. Porque la burocracia, el aparato estatal y el aparato de la política está fragmentado. ¿Vamos a pelear para que sea distinto? Sí, bueno, no sé cuándo sucederá, está en mi objetivo. Pero en la práctica, hoy, mañana, ¿qué hago? ¿Espero que eso pase? ¿O me junto con él, armo la mesa barrial, voy a las reuniones, participo, hago el trayecto, yo pienso las vidas de los pibes mucho como circuitos, ¿no? Como trayectos temporales y espaciales. Entonces cuando uno está pensando en cómo, digamos, que los pibes se nos desatan de lo social, se nos quedan sin atadura, siempre hay que encontrar en qué lugares ellos estaban atados, estaban inscriptos, digamos, estaban ancladas sus deseos, para empezar a hilvanar esa vida en los lugares donde está anclado el deseo. Que la única manera de querer vivir, ¿no? Es deseando vivir, y deseando que los demás te miren de algunas maneras. Entonces en esa búsqueda de reconocimientos es donde nosotros armamos esas trayectorias, acompañamos esas trayectorias, hacemos propuestas, nos echan y no nos tienen en cuenta. Una de las características de las intervenciones que hacemos es que no tienen éxito inmediatamente, para decirlo así. Las intervenciones que se hacen con los pibes, a veces se lee el resultado, vamos a decirlo así, de esa intervención 10 años después, a veces 5, a veces al otro día también puede pasar, ¿sí? Pero, y para eso entra una variable en juego, con esto quiero ir cerrando, que es muy importante, que a veces es difícil en el trabajo estatal, que es la permanencia, el estar, ¿sí? La posibilidad de convertirse o de ser parte de una red de referentes para un pibe, para una piba, para entonces tenga un lugar donde anclar, que a alguien le importa, digamos, que
y que puede contar con eso, o que acercamos recursos, o que mediamos en ese acceso a recursos, o que mediamos con otro actor social cuando tiene conflicto, es estar, 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 estar. Y para eso se necesita continuidad y permanencia en el tiempo. Contra eso van muchas veces las rotaciones laborales, las malas condiciones laborales, que muchas veces tenemos muchas compañeras y compañeros que dejan los lugares porque es imposible subsistir con el salario que se tiene, etc. Entonces, hasta que otro compañero comprende toda esa vida de nuevo, hace la relación y después nuevamente se tiene que ir. Me parece que tendríamos que pensar, yo ahí no conozco las situaciones particulares de cada uno de ustedes, estoy imaginando algunas cosas, pero no del nivel de la CENAF acá en mi región, para la permanencia en la trayectoria del otro, ya sea porque hago la acción directa con el otro o porque permanezco en esa red que articula. A lo mejor no es que soy yo el referente concreto del pibe, pero la red que se armó permanece en el tiempo y se vuelve no una idea de como tengo un compañero copado en tal lugar, puedo hacer esta intervención, que es una de las maneras en que nosotros trabajamos, sino en que esa sea la clave de la política, que todos deberían actuar, digamos, en esa línea. El otro punto del permanecer, de la posibilidad de estar trabajando o con los mismos pibes o con los mismos territorios o las mismas temáticas, es la posibilidad de acumular saber. Algo que el Estado muchas veces no logra hacer, ¿sí? Y acá cuando digo el Estado, me refiero hasta, podríamos ejemplificar con el CONICET o las universidades, ¿sí? No estoy hablando de la CENAF en particular, que es el saber de los trabajadores. Cómo poder registrar y sistematizar el saber de los trabajadores y acumularlo para su uso en la misma acción estatal. Y el otro punto es cómo cuidar a los que trabajan, cuidando, ¿no? Esa idea de cuidar al que cuida, que ahora también hay como varios eslogans de propaganda por la idea de los médicos en la pandemia, pero muchos que trabajamos en situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, y está expuesta nuestra subjetividad a situaciones que creemos que tendríamos que resolver y no podemos resolver, a imaginarios de superhéroe, a imaginarios de... Hay un término de una compañera y ahora no me está saliendo el concepto, bueno, pero es una especie de héroe interno que a veces se produce y que lleva muchas veces a que los compañeros se quemen. Nosotros también en otras oportunidades traía la imagen de que hay dos tipos de quemados en la organización, para hablar de mi práctica, que son los pibes que están quemados, ¿sí? Que es uno de los usos que se les da en relación a consumos, etc., y los educadores que están quemados. Y entonces finalmente la organización, el equipo de trabajo, el grupo de militancia, la institución, el colectivo social que estemos hablando empieza a ser un espacio de malestar. Nadie que está en un espacio de malestar en general logra producir intervenciones de bienestar. Entonces es fundamental que haya espacios de cuidado de los trabajadores, de los educadores, etc., para generar unas condiciones que le permitan permanecer. Bueno, estoy leyendo mis notas. Hasta acá
llega mi palabrerío. Gracias, Mariana. La verdad que yo seguiría escuchándote mucho tiempo más y coincidiendo en muchas de las cosas que vos decís, y también se me generan muchas preguntas, ¿no? En principio vamos a dar lugar a las preguntas que los compañeros fueron acercando a través del chat. Te pido, Soraya, si vos se las podés ir diciendo a Mariana. Sí. Mariana, hay 2 o 3 preguntas que fueron apareciendo a lo largo de tu intervención. Por un lado, cuando hablabas de los 3 tipos de desigualdad que desarrolla Reigadas, apareció la posibilidad de que uses la IFE como un ejemplo de si tomó las 3 dimensiones o si solo tomó una más estructural sobre las otras 2, y cómo podría ser una propuesta superadora de que la IFE integrara de alguna forma esta multidimensionalidad de la desigualdad. Esa es una de las preguntas que hizo una compañera. Bueno. Si querés te hago 2 o 3 seguidas, si nos No, respondés todo, o... Pienso eso del IFE, estoy haciendo igual un ejercicio en el momento, sobre esta aplicación. Digamos, el IFE transfiere dinero, ¿sí?, a un grupo familiar, es decir, se va a producir un ingreso económico en un grupo familiar. Podría pensarlo que eso es un registro de una acción en el nivel individual de la desigualdad, ¿sí? Lo que yo necesito para que ese dinero rinda es también una incidencia en el nivel estructural del consumo y la producción. Por ejemplo, que es lo que reclaman muchos de los sectores de la economía popular, que el gasto que se produzca, ¿sí?, el consumo que se produce con ese dinero, sea, por ejemplo, no en las grandes cadenas, no hacia los grandes monopolios, etcétera, sino en los sectores que se reactive, que se haga una sinergia, un círculo virtuoso, ¿sí?, del gasto de ese dinero. Ahí podría incidir en algo en el nivel estructural. Pero eso no está orientado por la política. Esta política hizo la transferencia. El IFE es una transferencia. Después vos tenés que generar otras políticas, que algunas hay, para ver cómo podés modificar algunas condiciones estructurales para ese gasto. Es como, por poner otro ejemplo, cuando, ahora no me acuerdo si era la alimentar, pero había una de las tarjetas que la única posibilidad de usarla era con los postnet, ¿no? Que te daban para hacer el gasto. Y el tema es que los postnet, y también siempre los sectores de la economía popular denuncian esta situación, están en las manos de los comercios más concentrados, ¿sí? Y por lo tanto, nuevamente, ahí hay una circulación que inyecta el Estado, que va a una acumulación de ganancia, etcétera, sobre un sector que ya tiene una acumulación. Entonces hay que ver de qué manera podemos tener algunas políticas que toquen dimensiones estructurales de la circulación del dinero en los sectores populares, que permitan que ese dinero se haga ganancia, para decirlo así, se haga consumo en los mismos sectores populares, en la producción que se puede hacer en los circuitos locales y los sectores populares. Esa sería una manera de pensar. Y después, si quiero jugar a pensar el nivel de la interacción en la aplicación de la política, porque no es necesariamente que una política haga las 3 cosas, sino que cuando yo hago una que toca una dimensión de la desigualdad, tengo que pensar cuáles otras, ¿sí?, tengo que diseñar para acompañar esa, o para que esa tenga más impacto, para que no se me licúe, por ejemplo, ese dinero, ¿sí? De repente tuve una imagen fea de la canaleta de la droga y no sé cuánto, que alguna vez nos acusaron. Pero bueno, el nivel de la interacción. A ver, ¿qué es lo que pasó en concreto con la IFE en los barrios? ¿Cómo hacía la gente para anotarse? ¿Cómo se hace? Si se hace todo por computadora y por internet. O sea, hay una idea que a veces, acá voy a hacer, esto va a quedar grabado igual, ¿cómo a alguien se le puede imaginar que la única manera va a ser esa?
¿dónde va a sacar la gente conectividad y computadora o impresora, por ejemplo? Vieron que una de las cosas que pasó, por ejemplo, con los permisos de circulación, es que había que imprimirlos en un momento. Y eso, la impresora es un objeto exótico, digamos. Entonces, esas cosas que parecen pequeñas, que son gigantes, porque hacen a la desigualdad del acceso, hacen que una política que está muy buena, ¿sí? Muchas veces se obstaculice el acceso a ese derecho consagrado, a esa cuestión. Entonces, las organizaciones sociales nos pusimos a, en muchos casos, abrir los lugares para el uso de las computadoras, o por teléfono llamando a cada familia y haciéndole el trámite desde las casas de clase media que sí tienen conectividad, para hacerle a cada familia toda la inscripción al IFE. Eso fue un laburo de las organizaciones políticas, sociales, de amigos, referentes de las familias, un montón de gente que se puso, y la misma gente, ¿no? Activando diferentes medios para hacerlo, cargando el celu, buscando la vuelta, agarrando una compu, todo el mundo activó ahí y tuvo muchos inscriptos. ¿Sí? La cuestión de la que se hace más extrema en este momento de la pandemia, de la idea de la posibilidad de los trámites digitales, es un punto que hay que elaborar un montón para que eso sea de acceso en los territorios. Mariana, sí, de hecho hay compañeras acá que están en el chat, después si querés mirarlo, que están reivindicando justamente esa colaboración entre sectores que hizo posible que la medida llegara a buen puerto, ¿no? Pero que no deja de depender de que alguien consiga este tipo de cobertura para poder acceder, ¿no? Cosa que genera una tensión. Te pregunto, te paso a otra pregunta. Marcaba una tensión entre lo que es una política pública a nivel más universal, como han sido las políticas de transferencia, y lo que vos hablabas de políticas situadas, como de conocimiento del territorio, ¿no? Digo, donde parece un impacto más local, más individual, que va a depender un poco de las características del lugar, el tipo de aplicabilidad de una normativa, que a su vez si es universal, perdería como esa posibilidad de lo situado. Digo, ¿entran en contradicción esas dos dimensiones? No, para mí no, me parece que hay dos cosas ahí, o me dispara, ¿no? El comentario de Lago y el compañero. Por un lado, la famosa disputa entre políticas universales, políticas focalizadas, yo soy de la idea que hay que hacer de las dos a la vez, ¿sí? No hay manera de desaventajar a alguien si no es con una política focalizada fuerte, porque la universal empuja, ¿sí? Pero no te hace pegar, no te avanza 2, 3 casilleros juntos, ¿sí? Para eso necesito a los sectores, cuando tengo problemáticas particulares, tener acciones bien focalizadas. Eso combinaría la idea de lo universal y lo focal. Pero la cuestión de la acción situada es para ambas, porque significa cómo pensar la implementación según las condiciones de vida del actor al que está destinado. Esto que decías de la IFE. La IFE, o, por ejemplo, ¿qué pasó con la asignación en su momento? Y que el otro día participaba de una charla y digo, la asignación me da la imagen de un embudo, de la cantidad de obstáculos que tuvo al principio a los que tiene ahora, ¿sí? Para acceder, pero sigue habiendo dificultades. Pero al inicio teníamos 3 grandes dificultades, por lo menos yo registraba. Una era el tema de los DNI, ¿sí? Entonces se lanza la política, porque también en la política pública, cuando uno está en la gestión, uno dice, espero que estén dadas las condiciones, o largo las cosas y empujo. Y bueno, porque la asignación universal finalmente traccionó la inscripción de un montón de pibes. Traccionó que la política de DNI, también por otras cosas, se facilitara. Traccionó ciertas cosas en el sistema educativo y en el sistema de salud.
pero el sistema educativo no estaba preparado para hacer ese trámite, los centros de salud tampoco, y entonces a veces el diseño de la política puede avanzar un poco más en pensar la implementación, cómo va a ser posible el acceso en esas condiciones particulares. Miren, uno de los casos que yo me acuerdo fue uno de los más, porque digo, la asignación fue mejorando, porque las otras políticas también, los accesos fueron posibles. Pero me acuerdo cuando se lanzó el Progresar, ¿sí?, que estaba pensado originalmente para esos pibes, justamente, era una política focalizada, que eran mayores, digamos, ahí, jóvenes, adultos jóvenes, mayores, adolescentes, ese grupejo más grande, que no estaba estudiando ni trabajando sobre esa idea, en parte estaba, y que entonces esto era un soporte para que se revinculara, por un lado, el sistema educativo, ¿no?, o algunas otras cosas. Ahora, por lo menos la experiencia en La Plata es que el programa, sobre todo en sus inicios, no fue posible de ser usado por los sectores más empobrecidos. Fue posible de ser usado por sectores pobres o clase media baja, algunos hasta estudiantes universitarios, porque eso que estaba bueno, etcétera, ¿no? No digo que esté mal que toda esa gente accedió, bien, pero el que estaba más en el fondo no podía entrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien estaba a veces hacía 8 años desvinculado del sistema educativo. Entonces no era una contraparte posible en su existencia inmediata, una revinculación con el sistema educativo. Porque, por ejemplo, sabemos que tenemos ahí un agujerito de que no tenemos primarias para adolescentes y jóvenes, y tenemos todavía analfabetos, adolescentes y jóvenes, poquitos, pero bueno, son el que nos toca encontrarnos a veces, 1, 2, ¿no?, acá, allá. Eso es así, cuando me refiero a lo situado hay mucho conocimiento sobre las condiciones de vida de la familia que permitirían adaptar mecanismos para que accedan a cosas que se reconocen, que se generan. Ahí hay, no sé si son faltas de diálogos a veces en los diseños, algunos se van adaptando después en el camino. ¿Vieron? También cuando van saliendo las diferentes modalidades de transferencia de ingreso, siempre al principio son incompatibles con un montón de cosas. Esa también es otra de las lógicas que hay que revisar. La idea de que si vos tenías una, no podías tener otra. Y la verdad es que nadie podía vivir de una sola. Entonces, ¿qué llevó con la asignación? ¿Qué lleva hasta el día de hoy? Que muchas compañeras no quieran que las registren como trabajo doméstico, como cuidadora de familia, estoy hablando 2 de los trabajos más expandidos en el barrio donde yo estoy, porque eso implica que pasan a trabajo registrado, y entonces se pierde la asignación. Entonces vos estás generando un dispositivo que lleva a que el otro no pueda acceder a derechos interesantes, que sería ser un trabajador registrado asalariado. Pasa que es un salario muy pequeño. No tendría, bueno, nada. No, es muy interesante. En el chat van apareciendo muchos comentarios de equipos territoriales que se sienten muy identificados con lo que vos decís, trabajadoras y trabajadores de la CENAF, que han trabajado intensamente y con todos los recursos posibles, personales, estatales y demás, para mediar este tipo de implementaciones de políticas, sea el IFE o cualquiera de las políticas de transferencia. Hay otra pregunta que tiene que ver un poco con la tensión de por dónde construir igualdades o ventajas, como decías en tu exposición, que tenía que ver que si la inclusión no pasa por el trabajo formal necesariamente, que en algún momento lo dijiste, por dónde pasaría, y me parece que remite también a este debate de estos días entre la tensión que genera pensar una renta ciudadana en plena pandemia o pensar mecanismos que brinden derechos a otras formas económicas como la economía social, digamos, ¿por dónde pasaría la inclusión en este momento? Si yo supiera la respuesta. A ver, una cosa es
tener condiciones económicas de vida y otra es estar incluido socialmente también. Porque por eso la idea de dónde cada persona coloca su inclusión social, su identidad, que es algo que cuando trabajamos con pibes muchas veces aparece en términos de proyecto de vida, o quién lo reconoce, quién quiere ser, quién es. No necesariamente todas las personas se van a percibir y a sentir incluidas socialmente por el trabajo que tengan, ¿no? Hay otras, uno puede ser ser papá, mamá, hermano, no sé, jugar a la pelota, tocar en una banda de rock and roll, no sé. La inclusión social es, ¿no?, más amplia que eso, pero entiendo que la pregunta tiene que ver con las cuestiones económicas. No, no sé, a mí me costó mucho y me sigue costando aceptar una idea de que no hay más sociedad asalariada completa, que entonces sigo dándole la vuelta. He estado leyendo en los últimos años varias cuestiones sobre la idea del precariado, ¿sí? Intento seguir los desarrollos de los conocimientos del sector de la economía popular, de la economía social, de la sindicalización. Argentina es muy particular, ¿sí? Argentina sindicalizó a los, a los no empleados, ¿sí? Tiene una historia en relación a eso. La asignación universal fue un cambio de concepción importante, porque es la asignación familiar, igual que si fuera un trabajo asalariado, porque lo que cambia ahí es la concepción de que todas las personas son trabajadoras, algunas tienen empleo y otras no tienen empleo, pero el concepto de que todos son trabajadores, me parece que ese es el concepto que hay que darle vuelta, cómo construir una sociedad toda de trabajadores, que ese trabajo de cada persona lo lleve a condiciones dignas. Ahora, esos trabajos no necesariamente van a ser el trabajo asalariado clásico. Aparentemente, no sé. Yo me formé también pensando la lucha de clases y cómo íbamos a dar vuelta a la tortilla, pero en fin, después vienen los modos más cotidianos de cómo resolver esas cosas. Una cuestión acá, varias compañeras nos aclaran el tema de que Sí. la asignación es compatible con el trabajo doméstico. Y una última pregunta, porque ya estamos fuera del horario previsto, pero hay una pregunta que además me parece que es una buena forma de cerrar este intercambio, que tiene que ver que si imaginás cómo serían lazos más solidarios, qué nuevo tipo de lazos se podrían imaginar y pensar post pandemia para que salgamos hacia un lado más vivible, ¿no? No, yo no creo que la pandemia produzca per se una asunción solidaria del sujeto. No, eso es el trabajo cotidiano en el proyecto ideológico, ¿no? En el proyecto del sujeto. Realmente no veo que lo vaya a producir porque sí, digamos, no sé cómo explicarlo de otra manera. Para mí se monta sobre lo existente, se modifican algunas cosas de la vida cotidiana, esto nos permite ver un montón de desigualdades. Ahora que el Estado se tiene que hacer cargo de todo, te permite ver todo lo que no andaba, todo lo que, la desnudez de la desigualdad, y podrías pensar si te da la acumulación política para torcer fuerzas más hacia una redistribución. Pero no tengo una expectativa. Hay mucho diálogo, ¿no?, en estos días de si vamos a salir mejores. Yo creo que vamos a salir iguales, no iguales porque nadie pasa igual, pero no sé si no veo una colectivización de la situación tal que produzca
Sí, en algunos sectores, ¿sí? Pero eso es como siempre, en algunos sectores hacia un lado. Vieron que hasta ahora no teníamos muchas propuestas de acción política colectiva de los sectores contrarios a la cuarentena, y ya empezaron a aparecer, entonces ya hay 2 movilizaciones convocadas. Esto es muy dinámico. No sé. Todos, acá hay muchos comentarios que celebran la posibilidad de quedarse pensando en estas cuestiones, ¿no? En la diversidad del trabajo, en los sindicatos como organizadores, en cuidar a los que cuidan, en formas de territorio que superen los vínculos individuales para pensar articulaciones integrales como políticas públicas. Hay muchos aportes que tienen que ver con seguir pensando en líneas de fuga que dejaste en la exposición, así que... Sí, acá veo también que comentan que en el caso de ustedes con ATE se trabajaron también la CIMAT, y eso está bueno. Sí, la verdad, Mariana, todo lo que fuiste dejando como ideas me parece que tienen un montón de resonancia en nosotros como trabajadores estatales, y cómo pensarnos, no solamente en, bueno, no sabemos cuándo va a terminar este escenario, ni de aislamiento, ni de pandemia, ni de cómo va a ser, pero seguramente en nosotros va a generar, bueno, la posibilidad de pensar nuevas estrategias, ¿no? Yo creo que algo que decíamos la semana pasada, te cuento que estos encuentros los vamos teniendo semanalmente, es como pensar que, por ejemplo, algunas iniciativas o estrategias que van surgiendo en el marco de la pandemia, como esto de el barrio cuida al barrio y demás, bueno, ver cómo pudieran permanecer más allá del contexto de la pandemia, y qué formas podrían adoptar y cuál sería el rol del Estado en estas estrategias, ¿no? Cuál sería la presencia del Estado en medio de las estrategias, y cómo construir mayores permanencias en esto que vos nos fuiste planteando. Así que bueno, yo, un poco para cerrar, sé que no es ningún cierre porque nos quedaríamos un montón de tiempo, es volver a agradecerte la posibilidad de estar con nosotros esta tarde, y también a todos los compañeros y compañeras que estuvieron hoy, y bueno, volver a encontrarnos, volver a quedar conectados, seguir pensando en estas cosas, y bueno, el compromiso desde que poder seguir permaneciendo nosotros, ¿no? Poder seguir pensando estrategias para que construir mayores igualdades para nuestros pibes y pibas de todos los territorios. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. De nuevo, gracias Mariana.